Buenas tardes, como todos los martes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Notas importantes, teléfonos de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos los martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, es básico para que podáis seguirnos y ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y recordad que nos podéis seguir en relaxfm.es en cualquier parte del mundo. De 6 a 7 de la tarde, martes, jueves y viernes, nos podéis escuchar, obviamente, con las diferencias horarias de cada país. Y hablando de países, como siempre, nunca se me olvida mandar un abrazo a todos los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen de esos lugares. Vamos a presentar a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Shari Eleta, que es instructora de yoga, luz y sonido. ¿Qué tal, Shari? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer. Verde María, que es guía de temazcales y bailarina de fuego. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Y Cecilia Carvajal, que es terapeuta holística y profesora de yoga también. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Un placer, me alegro que sea así. Y bueno, yo creo personalmente que este tema tendría que trabajarse en todas las escuelas, dada su importancia y trascendencia. Y es el de los miedos, ¿no? Y el título del programa de hoy lo dice todo. El miedo es tu peor enemigo. Y vamos a empezar por ahí. Cecilia, ¿piensas que el miedo es nuestro peor enemigo? Mira, precisamente cuando me pasaste el nombre del programa me quedé como, uy, no creo que sea nuestro peor enemigo. Yo creo que el miedo puede ser un gran aliado en un momento dado, ¿no? Es información que nos llega de que o bien yo no estoy preparada para hacer tal o cual cosa o para estar en tal lugar, o bien el lugar es agresivo o el entorno en el que estoy, ¿no? me genera esta sensación que me invita o a retirarme o a afrontarlo o lo que sea. Entonces, así como enemigo yo no lo vería, a no ser que sea extremo y que sea más fundamentado en nuestros procesos mentales que en lo que hay en el contacto con la realidad. Claro, es que tiene mucho sentido lo que estás diciendo. El problema con el ser humano y respecto al miedo es que cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos, cómo permitimos que nos afecte. Y ahí es donde el miedo se vuelve un gran enemigo, ¿no? No porque en sí sea malo o bueno, ya hemos visto que todo lo que pasa en nuestra experiencia es necesario. Pero claro, si nos lo llevamos al extremo donde lo vivimos, ahí se vuelve muy complicado. María, ¿tú qué piensas? Bueno, en una misma frase, miedo y enemigo, es así como una frase un poquito fuerte, ¿no? Y haciendo el trabajo de la palabra, pues pondría mejor el miedo es nuestro mayor desafío, nuestro mejor desafío. El miedo, la gran superación, ¿no? Para ser ya intocables, por decirlo de alguna manera, de tener la mente ahí bien, sobre todo en la palabra. Y depende cómo nos lo tomemos, eso está claro. Si nos lo tomamos como es nuestro enemigo, así será, y entonces todo será nuestro enemigo, pero si nos lo tomamos como que fuese nuestro aliado, tanto como para la supervivencia, porque el miedo a pasar frío cuando estaba la glaciación, o el miedo a pasar escasez pero real y extrema, pues ahí te obliga a guardar el alimento en verano para tener en invierno, cositas así. Eso es lo más básico. Y luego ya el miedo en nuestra sociedad europea occidental y que todo lo tenemos es nuestros pensamientos, ¿no? El miedo está totalmente en nuestra mente y es la que ahora mismo deberíamos de ser nosotros los que la dirijamos, ¿no? No que ella se apodere de nosotros. Claro, cosa que no sucede. Y volvemos al mismo punto. O sea, en realidad el miedo no es el problema, pero la realidad es que sí lo es, porque así lo vivimos. Entonces, es cierto que el miedo, cuando tú lo controlas, lo canalizas, lo vives como método de supervivencia, está bien, te puede ser importante y necesario, pero no como lo estamos experimentando a nivel general. Ese es el problema, pero totalmente de acuerdo contigo. Shari, ¿tú qué piensas? ¿Nuestro enemigo? Sí, yo estoy de acuerdo, enemigo tampoco lo veo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que se ha comentado,
que puede ser un aliado y desde luego es protector. El miedo nos protege también, ¿no?, de peligros. Lo necesitamos, ¿no?, en ciertos momentos, sobre todo cuando estamos creciendo desde pequeños. La cosa es, como has comentado antes también, cómo lo vivimos y cómo lo aprendemos a vivir, que yo creo que es que no lo aprendemos a vivir sanamente como aliado, ¿no?, que se ha comentado también, ¿no? Y yo cuando leí esta frase, este tema, me vino a la mente lo que se suele decir también, ¿no?, de tu verdadero enemigo eres tú, ¿no? Eres tú mismo. Cómo tú te hablas, cómo tú te tratas, cómo piensas, cómo está dentro de ti, de tu mente, ¿no?, que se ha comentado ahora también. Entonces yo creo que ahí está la clave, en cómo tú gestionas ese miedo, cómo tú vives las cosas, cómo tú lo estás haciendo, cómo tu mente actúa y qué tipo de chip tienes ahí, ¿no? Pues ese es el punto, ¿no? Es una de las cosas hacia donde vamos a ir hoy en el programa. A ver que realmente con el miedo no pasa nada. Es lo que permitimos que el miedo haga en nuestras vidas. Porque si yo voy a escalar, me tiro de un avión, subo a la Torre Eiffel, hago cualquier cosa y tengo miedo, pero no le permito que bloquee mi experiencia o mi capacidad para disfrutar esa situación, pues genial, me parece fantástico, ¿no? Ahora, ¿eso es lo que pasa en el ser humano? No. Lo que pasa en la actualidad en el ser humano, en la mayoría de casos, es que el miedo nos bloquea, nos limita en nuestro proceso de experimentación de la vida, porque siempre hay el ¿y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me...? Claro, está siempre ese exceso de imaginación, que es uno de los problemas que tiene el miedo. Y hablando de imaginación, la siguiente pregunta va por ahí. ¿Pensáis que tiene que ver el miedo más con lo que es o con lo que imaginamos que puede ser? Cecilia. A ver, yo creo que la mayoría de veces es por lo que imaginamos. Por eso, tanto desde el yoga como desde la terapia gestal, que son las cosas que más, las herramientas que más utilizo ahora mismo, la invitación es a sentirse, a habitar el cuerpo, ¿no? Y tanto hacia adentro y también lo que te comentaba antes, es decir, ¿y qué tengo alrededor? O sea, ¿cuál es la amenaza que hay en este momento, aquí y ahora? Entonces, en base a eso también uno puede darse cuenta si ese miedo es algo real o tiene que ver con mi fantasía. Claro, es que parece mentira, pero es muy importante, ¿no? Saber si lo que estamos temiendo tiene que ver con la realidad o tiene que ver con lo que estamos imaginando que puede pasar. María, ¿te suena ecológico esto? Sí, me suena que tenemos una fantasía increíble y a veces es catastrófica. Como no tengas, bueno, depende, pero a mí me suele pasar que hay veces que empiezas a imaginar, a tener miedos y acabas en no sé en dónde, ¿no? En un psiquiátrico. A lo mejor ahora el miedo que está como más palpable es el miedo a la falta de salud. Y ahí estamos todos un poco hipocondríacos no sé, entonces ahí te empiezas a imaginar lo que te puede pasar y ahí te entra un miedo, un pavor y bueno, haces ahí cosas un poco irracionales también. Entonces yo creo que el miedo es bueno, pero no en exceso. Todo en exceso puede que se nos vaya de las manos. Pues fíjate, yo no lo sé, María, de verdad, si el miedo sea bueno o más bien sea necesario. Porque yo lanzaría una pregunta a los oyentes y a nosotros mismos. Si pudiéramos erradicar realmente el miedo de nuestras vidas, ¿elegiríamos que siguiera? O más bien no. Porque si lo vemos como un aspecto de la supervivencia, bueno, si ya podemos sobrevivir sin sentir miedo, ¿lo quiero en mi vida? O más bien simplemente es que no puedo evitarlo. Yo creo que ahí son cosas diferentes. Pero bueno, eso lo responderemos en un momento. Shari, ¿tiene que ver más los miedos con lo que es o con lo que imaginamos? Pues antes se ha comentado la realidad, ¿no? ¿Cómo es la realidad? Yo creo que hay tantas realidades como personas, ¿no? Cada persona ve su propia realidad, cada persona interpreta su propia realidad. De hecho, es que los miedos son tan irracionales, o sea, hay personas que le puede dar miedo a algo que a ti te resulta absurdo y al contrario, ¿no? Pues es que es muy irracional, ¿no? Pueden ser muchísimas cosas las causantes del miedo en cada persona.
Y luego también lo que se ha comentado del miedo a perder la salud, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora y que en el fondo yo creo que también es el miedo a la muerte. Y yo muchas veces yo creo que todos los miedos, me atrevería a decir, vienen del miedo a la muerte. Y es que el miedo a la muerte es terrible y fíjate que es algo también que si te pones a pensar es un poco absurdo porque es algo que va a ocurrir. Nos vamos a morir, pero es algo que tampoco aprendemos a vivirlo con naturalidad, ¿no? Como algo que es así, nacemos y morimos, ¿no? Son ciclos los que se dan y todo nace y muere. Y parece ser que no nos lo queremos creer, que no, que queremos que la muerte desaparezca y no la queremos mirar, es un tema tabú. Y me parece que hay mucho trabajo ahí, ¿no? Personal bueno, de ver, de aceptar cómo son las cosas y cómo es la realidad, vamos. ¿Y qué es la realidad que tú estás viendo, no? Claro, por eso es que es tan importante, no el hecho de sentir o no sentir miedo, es hacer del miedo una forma de vida como está instalada en el ser humano en la etapa de evolución actual. Porque si esto fuera algo que sientes de vez en cuando, por alguna cosa específica, pues no estaríamos hablando de esto. Pero es que para mucha gente el miedo es una forma de vida. No solamente una cosa, a un montón de cosas, un montón de tiempo. Entonces, realmente te das cuenta que lo digan o no, se reconozca o no, se vive muchas veces desde el miedo. Sí. Y eso es lo peligroso de este tema, ¿no, María? Pues sí, yo creo que sí, hay una cultura del miedo, ¿no? También miedo a perder lo material, miedo a perder lo afectivo también. Y yo creo que es que no nos lo inculcan un poco, ¿no? Bueno, más o menos nos lo venden, pero nos lo inculcan, que es lo del miedo. Ya no saben qué hacer, dices, bueno, pues vamos no sé. Eso respecto a la educación. A ver, está claro que lo que dices es cierto. O sea, el miedo, de alguna forma, es parte de la educación que nos dan. O de la falta de educación. Porque si nos enseñan desde el principio que el miedo, lejos de ser necesario para transformarnos o para evolucionar, llega un momento que no lo tenemos por qué albergar en nuestras vidas, y claro, es complicado vivir averiguándolo si no te ayudan desde afuera, ¿no? Pero bueno, en este momento, ya cuando tenemos cierta edad, ya no tenemos excusa. El que no quiera sentir miedo, hay formas de trabajarlo para no sentirlo o por lo menos para que no te bloquee. Sí, Cecilia, ¿querías comentar? Sí, o sea, cuando estabas hablando antes, conectaba con esta parte de educación. Yo creo que, bueno, los que estamos acá, creo que pertenecemos en general, ¿no? Una sociedad donde la educación se basaba en el miedo. Yo a la hora de tocarme criar, hay un cambio de paradigma en el tema educativo y demás, y sí que he tenido cuidado, aunque tengo que decir que he utilizado alguna vez el miedo. De manera automática, luego me di cuenta, ¿no? Pero es como si no puedo no puedo conseguir que no te trepes ahí. Entro en contacto con mi miedo y es desde el miedo el que te provoco el miedo para que no lo hagas, ¿no? Como madre. Pero sí que es cierto que cuando me dijiste lo del miedo, también conecté con esta parte de la educación y de que venimos de una generación que estamos criados bajo el miedo al castigo, ¿no? Y bueno, eso está ahí, eso está como muy grabado a fuego y como decías recién, si eso no se trabaja, si no puedo explorar, aparte salta de una manera tan automática, cuando está impregnado en nuestras primeras interrelaciones, ¿no? Con nuestros padres, con los profesores y demás, queda grabado de manera tan automática que ni siquiera somos conscientes. Entonces el poder poner luz a veces es a través de un gesto que te das cuenta que la otra persona está pasando por el efecto del miedo, vamos a decir, sin que la persona entre en contacto consciente con él. Claro. ¿Me explico? Quizás es una expresión corporal que alberga el miedo que tú de fuera, como terapeuta en mi caso, no lo podés ver, y la persona no es ni consciente de eso. Entonces, en esos trabajos es interesante traerlos a la luz para poder... Lo que pasa... Cecilia, es que la palabra conciencia y miedo juntas, yo no las veo mucho, ¿no? Porque precisamente cuando eres consciente, yo creo que miedos hay poco. Y es cierto que
Pero aquí no importa si los miedos vienen instintivamente, porque los seres humanos traemos miedos ya de nacimiento, o sea, los bebés experimentan miedos sin haberlos aprendido, y tampoco importa si los aprendemos con el tiempo. Lo que importa es que llega un momento donde dices, vale, ¿los quiero en mi vida? ¿Me están sirviendo para algo o me están destrozando la posibilidad de experimentar y de ser feliz? Y entonces tomar decisiones. ¿Como cuál? Pues erradicarlos, trabajarlos, canalizarlos, transmutarlos, hacer lo que sea con ellos para que no nos impida vivir. Porque al final el miedo no es el problema, lo estamos viendo, ¿no? No estoy del todo de acuerdo en el sentido de que quizás el miedo me puede ayudar o sea, quizás tengo miedo porque siento que no tengo un recurso para afrontarlo. Entonces, ese miedo me puede servir para desarrollar ese recurso que o no tengo, o lo tengo dormido, pero a mí, no sé, yo ahí me quedo... Pero eso, ¿sabes por qué es, Cecilia? Porque estamos tan acostumbrados a ese tipo de emociones que las vemos normales y hasta las vemos necesarias. Es como la preocupación. Claro, es que si no te preocupas, a lo mejor no hubieras... Oye, pues hazlo sin preocuparte. O sea, si no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, yo puedo ver un tigre, tengo que sentir miedo para darme cuenta conscientemente que o me piro o me va a comer seguramente. No tengo que sentir miedo. Simplemente yo entiendo que estoy en un lugar peligroso y me voy. O sea, ¿el miedo realmente es necesario? Quizá hace 100.000 años, 50.000 años, sí. Hoy en día, en esta actualidad, ¿es necesario? Yo lo dudaría, pero bueno, sea o no sea necesario, lo importante es que sepamos que tenemos opciones para trabajar con él, de forma que sea algo positivo en nuestra vida. ¿No, Shari? Sí, que tenga un sentido evolutivo, constructor. Shari y luego María. Sí, yo con lo que se está comentando, yo creo que se ha comentado también de niños. Yo escuché una vez algo que me gustó, ¿no? Que estaba de acuerdo, como que el miedo es un sentimiento protector que igual lo podemos equiparar a los padres, ¿no? Y más en concreto a la madre, ¿no? Que te protege. De pequeño necesitas a esa madre, ¿no? Y esa madre te protege. El miedo te puede proteger al principio, pero ya llega un momento en el cual ya no necesitas y ya tú puedes, tienes que tomar tu camino, ¿no? Tienes que hacer como ese corte con tu madre. Y también ese corte con el miedo que ya no lo necesitas para tú seguir adelante y hacer tu propósito, ¿no? Hacer tu camino de vida y eso ya no lo necesitas y ya es como un soltarlo. Puede ser, lo que pasa que, pues como a la madre y como a muchas cosas, nos agarramos y nos agarramos y nos agarramos, ¿no? Pues ese es el punto, que hay muchos automatismos que todavía traemos como seres humanos que en su momento tuvieron una utilidad real, pero que en este momento de evolución yo creo que ya no, o por lo menos no con tanto protagonismo como lo han tenido, ¿no? Como es en el caso del miedo. O sea, está bien que lo sientas siempre y cuando puedas vivir bien con él. Si es que no puedes evitarlo realmente. Sí, María, ¿querías comentar? Bueno, pues que yo, imaginándome un mundo sin miedo, deberían de cambiar muchísimas cosas. Eso sería algo precioso. O un miedo racional mínimo, lo suficiente como para poder subsistir, sobrevivir así en el día a día. Pero bueno, qué bonito sería, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, las multinacionales, por hablar de alguna manera, te venden el miedo, pues, los seguros, los bancos, todo está hecho para que lo compres o para que lo tengas, porque si no, puede que te pase algo, ¿no? Y ahí está metiendo el miedo. Si todas estas personas o corporaciones o lo que sea, en vez de venderlo así, lo vendiera o de otra manera, de otra forma, sería, yo creo que diferente totalmente nuestra sociedad. Nuestra sociedad, sobre todo occidental, lo que es la occidental, porque si ya pasamos a otro tipo de miedos, ya es. Luego está la valentía, porque después del miedo es la valentía, ¿no? Es como lo contrario, entonces el ser valientes, el saber afrontar nuestras pequeñas cosas con valentía y estar ahí. Pero ¿sabes qué pasa, María? Que obviamente yo entiendo lo que estás comentando, pero es como si yo le echara la culpa al gobierno o al kiosco por venderme tabaco. Sí, claro. No, vamos a ver, al final el que lo quiere y el que lo decide comprar soy yo, sea tabaco, alcohol o miedo. Es cierto que hemos formado una sociedad que se basa muchas veces en miedo porque eso le conviene a muchos.
Exacto. Porque claro, es más fácil manipular a una persona con miedo que una persona fuerte emocionalmente. Pero también es cierto que ya supuestamente somos adultos y tenemos que saber hasta dónde vamos a ceder y en dónde queremos empezar a trabajar estas cosas. Por eso es tan importante dar herramientas a la gente para que, si así lo decide, pueda evitar esos miedos y trabajar en ellos. Porque a mí la pregunta que me sigue surgiendo es, ¿el miedo es una consecuencia o es una elección? Que es una pregunta bastante profunda. O sea, ¿realmente es una consecuencia de una situación, de una circunstancia? ¿O es una elección mía, más allá de la circunstancia o la situación? Porque vamos a encontrar en el día a día, en la experiencia humana, ambas cosas. Situaciones que a unas personas les dan miedo y esa misma situación a otra persona no le da miedo. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Si vivimos el miedo como una consecuencia o como una elección. ¿Cecilia? No lo pensé, lo estaba pensando ahora. Claro, es que es interesante, ¿no? A ver, somos sujetos y entonces hay una parte subjetiva siempre en todo lo que vivamos. O sea, no hay dos personas iguales, entonces es cierto esto, ¿no? De que el miedo a uno hay algo que a uno le puede dar miedo y al otro no. Pero también hay realidades, o sea, que realmente pueden generar miedo. O sea, a ver, desde donde yo vengo, a mí me han apuntado 3 veces con un revólver en la cabeza. ¿Y tuviste miedo? Y sí, tuve miedo, claro que tuve miedo. Entonces, depende de la situación, no sé si a alguien le puede apuntar y estaría igual, no sé, yo te hablo de mí, ¿no? Entonces, separar esto me cuesta un poco. Pues mira, interesante lo que estás comentando, porque al final, si nos ponemos a reflexionar tranquilamente, creo que nos vamos a dar cuenta que el miedo es más una elección que una consecuencia. Porque inclusive hay situaciones en nuestras vidas que nos han causado miedo, que a lo mejor 5 años después, 10 años después, 20 años después, la misma situación no nos hace nada. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿La situación? ¿O hemos cambiado nosotros respecto a la situación? Entonces, y además es muy importante, porque si vemos el miedo como una elección, tenemos el poder sobre él. Si lo vemos como una consecuencia, no, vamos a ser víctimas. Por eso está... ¿Sí? Sí que entiendo la responsabilidad personal de cómo vivo ese miedo. Pero vivirlo o no, no. Yo entiendo que la elección está en el cómo más que en el si lo vivo o no lo vivo, el miedo. Claro, claro. Por ejemplo, la oscuridad. ¿A quién no le da de pequeño miedo a la oscuridad? Casi todos no tenemos miedo a la oscuridad cuando tenemos cierta edad. Sin embargo, ahora, por ejemplo, yo soy la persona más feliz a oscuras. ¿Qué ha cambiado? ¿Ahora la oscuridad es menos oscura que antes? No, simplemente que he entendido, he concientizado que en la oscuridad no pasa nada. Entonces, es una elección, claro, en función de las herramientas de cada uno, la educación y otras circunstancias, ¿no? Pero es muy interesante. Y ahora, siguiendo con este tema, ¿qué herramientas nos pueden servir para trabajar esos miedos? Vamos a poner la verdad, que es que no los podemos erradicar, porque quizá en el momento de evolución en el que estemos no somos lo suficientemente conscientes como para erradicarlo. Vale, tenemos que convivir con él, pero ¿cómo podemos convivir de una forma más amistosa? Que ese miedo se vuelva tu amigo y no tu enemigo. ¿Se os ocurre alguna herramienta? Hombre, la primera herramienta yo creo que es el conocimiento, o sea, un autoconocimiento, ¿no? Personal, el ver una observación, cómo funcionas, qué miedos posibles tienes, una observación, que hay miles de herramientas. Ahora sí podemos decir miles de herramientas. La primera, el yoga, ¿no? Que comparto con Cecilia, pues fíjate qué pedazo de herramienta, ¿no? Para observarte, para pues, la meditación, ¿no? Para conocerte. Y luego ya tienes pues la carta astral, la numerología, o sea, hay tantas que al final van al mismo lugar, a conocerte a ti misma, a ver
qué herramientas te pueden valer para tú vivir el aquí y ahora, que no te lleve tu mente de aquí para allá, tu emoción, que no te atrape, que no te paralice. El autoconocimiento, cada persona tiene que conectar con esa voz que le dice esto, ahora esto, y luego puede ser otra cosa, pero algo en el que tú vibres y te puedas conectar con el aquí y ahora. Pues se me hace una herramienta muy interesante, ¿no? Otra podría ser, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que muchas veces pensamos que tenemos miedo a algo, pero en realidad no es eso a lo que tenemos miedo. Y ese es un problema. Pondré un ejemplo. Hablamos de la muerte, ¿no? El típico temor de la mayor parte de la humanidad. Vale, pero ¿realmente tenemos miedo a la muerte o a la forma de morir? ¿Tenemos miedo a la muerte o a que no haya nada más después? Porque si yo asegurara yo ahora en este momento que después de que mueres vas a una quinta dimensión donde todo es mucho más bonito, somos más felices y somos más conscientes, ¿realmente tendríamos miedo a morir? Y esto es muy importante porque mucha gente cuando trabaja sus miedos, a mí me pasa mucho en los talleres cuando vemos este tema, piensa que tiene miedo a una cosa y en realidad no tiene miedo a eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú estás trabajando en el miedo a conducir cuando tu miedo no es a conducir, tu miedo es a accidentarte. Claro, mientras que trabajas el síntoma, que es el miedo a conducir, no vas a quitar el miedo real, que es accidentarte. ¿Suena con sentido esto, Cecilia? De no saber bien a quién tienes miedo y que es muy importante averiguarlo. Claro, o sea, sería para mí, estoy completamente de acuerdo con Charif, el tema de la sensibilización, la introspección, y también luego de la sensación, ¿no? Lo que tú estás diciendo a nivel cognitivo, empezar a explorar también y abrir como las capitas de cebolla, qué miedo está después del otro, ¿no? O dentro del otro. Claro, es que es importante porque si no, ¿contra qué nos estamos peleando? Si realmente no tengo miedo a lo que pienso que tengo miedo, por mucho que trabaje eso, no lo voy a arreglar. ¿No, María? En el caso, por ejemplo, yo he tenido casos de personas que tienen miedo a conducir, que cuando llegamos más profundo se dan cuenta que en realidad tienen miedo a morir, no a conducir. Claro, sí. Bueno, una manera de estar presente, respirar y estar ahí presente cuando te sientes miedo, ¿no? Y dices, pero ¿por qué tengo miedo ahora? ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué siento? ¿Cómo tengo la piel de gallina? ¿No la tengo? Y miedo a la muerte. Bueno, pues mira, también puede ser, sí. Miedo Claro. a los temores nocturnos, terrores nocturnos también, a un montón de cosas y siempre es muy bonito, pues eso, respirar, conectar con ese miedo y ver a dónde nos lleva. Y a lo mejor ahí se deshace el nudo ese que tenemos. Definitivamente, siempre que el miedo nos lleve a un lugar mejor, no hay ningún problema. Venga el miedo. Pero si lo vivimos como lo estamos viviendo, quizá sea interesante empezar a trabajarlo, ¿no? Una de las cosas también que trabajamos mucho en los talleres cuando vemos este tema es que no nos damos cuenta que el miedo, el combustible se lo damos nosotros. O sea, el poder del miedo es la atención que nosotros le damos a la situación. ¿Qué pasa con los periodos de ansiedad respecto a algo? Que no dejas de darle vueltas al mismo tema, a la misma situación. O sea, estás totalmente con el foco en esa cosa. Volvemos a cuando éramos pequeños en la oscuridad, que estabas en casa, en tu cama, tapado hasta aquí porque no querías ver ni oír nada, y oyes todo, lo imaginas todo. En realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniéndole foco precisamente eso que nos da miedo. Pero ¿qué pasa cuando quitamos el foco? ¿Sí, María? No, bueno, que al final todo es mental, que es que tenemos aquí la mente que nos lleva a todos los lados, ¿no? Entonces tenemos que coger ahí el control de nuestra mente y así poder coger el control de nuestra vida también, ¿no? Bueno, nosotros que estamos aquí, muchos conocidos, todos estamos ya pues ahí en este trabajo de coger las riendas de nuestra mente, aparte de las de la vida, ¿no? Pero es ahí el... Claro. Si dejamos que el miedo vuele, bueno, te lleva a donde tú quieras. Yo te digo, yo a mi hijo, vamos, ya le meto en el hospital con las 2 piernas rotas y el pobre hombre, ¿dónde está? Y tengo que ir a buscarlo. Y totalmente convencida de que es así, pero en realidad no. Por eso es fundamental
es fundamental el proceso mental, trabajar los pensamientos y primero entender que el miedo sí lo puedes trabajar. O sea, que no es me jodo y siento miedo hasta que me muera. No tiene por qué ser así. A ver, no es fácil porque llevamos aprendiendo el miedo y viviendo el miedo toda la vida. Pero no quiere decir que no sea fácil, que no se pueda hacer. Estamos dando herramientas para hacerlo. Y además creo que todos en nuestra experiencia hemos tenido situaciones donde hemos trabajado esos miedos y ya no nos dan miedo esas cosas. ¿Sí, María? No, nada, que luego es muy importante la dieta mental, porque se hablaba mucho de la dieta de comer de alimentos, pero la dieta mental y la higiene mental es súper importante. Vosotras, chicas, que sois profesoras de yoga, pues ya lo tenéis súper claro, ¿no? Me imagino. Es que es fantástico, además, fantástico e importante. Obviamente, el miedo es una consecuencia de nuestros pensamientos. Así de fácil. Por eso es tan importante, independientemente de la respiración, la meditación, la introspección, tienes que canalizar o saber a qué le das importancia y a qué no. Y sobre todo identificarlo. Si yo, por ejemplo, tengo miedo a la enfermedad, vale, cuando yo identifico que empiezo a pensar en la enfermedad, romper el círculo ahí. O sea, no seguir alimentando ese miedo. Si yo me doy cuenta que empiezo a tener miedo, me pongo un vídeo, salgo a tomar un café, me voy a correr, me voy con un amigo, algo que me saque de ese círculo vicioso, el que me va a permitir estar alimentando ese propio miedo que yo estoy teniendo. Pero claro, para eso también hace falta poco a poco ir desarrollando esa conciencia y sobre todo el saber que somos capaces de hacerlo, de trabajarlo. Además, no hay que demostrar nada. Tú ves un amigo, un familiar, nosotros mismos, en nuestra experiencia, en nuestra historia, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que nos daban miedo, que ahora ya no nos dan miedo. ¿Y eso por qué ha sido? Pues porque hemos cambiado nosotros. ¿Cecilia? Yo lo estaba pensando antes también como otra herramienta, creo que es muy importante nombrar el miedo, compartir el miedo, el poder también encontrar aunque parezca absurdo, muchas veces el poder decir tengo miedo a esto y sentirte comprendida por una otra persona ayuda a que esa fuerza que vivís, digamos, hacia adentro, pierda. Al compartir, ¿no? Me acuerdo de una persona que decía, cuando el dolor se comparte, pierde fuerza, ¿no? Y me venía lo mismo con el miedo, ¿no? Cuando vos podés realmente verbalizar, compartir, saber que no estás sola, para transitar tal o cual momento, creo que es fundamental el trabajo, tanto como decía Chari con el tema de la introspección, como con el compartir, el hablar, definitivamente, comunicarlo, hablarlo es importante, pero no va a ser suficiente. Si queremos acabar con los miedos, o por lo menos con la parte del miedo que me está estorbando en mi experiencia del día a día, hay que trabajar. Hay que trabajar buscando terapeutas, vídeos, libros, introspeccionando, haciendo yoga, respiración, yendo hacia los miedos, porque cada quien trabaja los miedos de una forma diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante muchos años, hay centros especializados en terapias de choque contra el miedo. O sea, si tú tienes miedo a las cucarachas y quieres vencerlo, te van a poner cucarachas. Lo que pasa es que hay personas que con eso se desbloquean completamente y hay personas que se trauman para el resto de su vida. También hay que tener cuidado con la forma. ¿Sí, Shari? Sí, iba a decir una cosa, pero ahora que has dicho lo de las cucarachas me ha venido otra, ¿no? Pero bueno, voy a retomar la otra, ¿no? El tema que es que se han comentado unas herramientas muy, muy valiosas, ¿no? Se ha comentado el tema de la respiración, el respirar, el estar en el momento presente es la herramienta más poderosa que tenemos para conectarnos con el aquí y ahora, la respiración. Conecta con tu respiración aquí y ahora, ¿no? Y la alimentación, ¿no? Ha comentado, creo, María, ¿no? No solo la alimentación que comemos, sino lo que estamos recibiendo, lo que estamos pensando, lo que decidimos recibir, ¿no? Yo qué sé, pues qué queremos ver en la tele, qué vemos en internet, que observarnos si eso realmente nos está ayudando o nos está metiendo
más en ese bucle que hemos comentado, ¿no? Ese bucle que, bueno, ¿qué podemos decir ahora? En esta situación que estamos viviendo, yo creo que es muy evidente, el miedo está muy, muy latente y, bueno, pues me parece un momento muy, muy apropiado, más que nunca, para trabajar nuestra mente, para trabajar el momento presente y estar muy atentos, ¿no? A qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo y qué estamos permitiendo, ¿no? Pues esa es la palabra, ¿qué estamos permitiendo que haga el miedo en nuestras vidas? Y la invitación es, trabájalo. Por supuesto que se puede. Es una elección, obviamente una elección que viene desde el inconsciente. Simplemente es empezar a suprimir automáticos. El miedo ha estado mucho tiempo en nuestras vidas porque era necesario. La pregunta es, ¿sigue siendo necesario en mi vida? ¿Lo quiero ahí? ¿Me sirve para algo? No, pues vamos a trabajarlo. Y por supuesto que se puede. Bueno, pues antes de seguir con preguntas, vamos a presentaros para que la gente os conozca, sepa lo que hacéis, dónde contactaros y todo esto. Y después vamos con preguntas. Cecilia, ¿vamos contigo? Bueno, soy Cecilia Carvajal, como dije al inicio, y bueno, desde hace 13 años trabajo como terapeuta holística. He hecho, bueno, desde acupuntura coreana, auriculoterapia, par biomagnético, quiromasaje también. Pero en los últimos años me he dedicado, me he formado, me estoy dedicando casi exclusivamente en yoga y terapia gestal. Entonces, si bien mi mochila está cargada con todo el resto de cosas que en algún momento dado, en una sesión, pueden aflorar y puedo echar mano de ellas, sobre todo me estoy dedicando a yoga y terapia gestal, y he realizado una fórmula que se llama una fórmula yogestal, que trabajamos en una experiencia del yoga y luego lo abordamos con una sesión de terapia. Y pues estoy dando terapias tanto online como presencial en la zona de La Cañada en Valencia. Estoy dando también yoga grupal los lunes en Ser Yoga, y también doy bastantes clases individuales. Ok, pues suena muy interesante. Cecilia, ¿y te pueden encontrar redes sociales, teléfono? ¿Qué quieres dar para que te localicen, te contacten? Redes sociales y teléfono. Teléfono genial. Mi teléfono es el 607-317-600, y en redes sociales me encuentran en Facebook como María Cecilia Carvajal y en Instagram como Cecilia Carvajal Terapeuta. Pues genial, pues invitamos a toda la gente que te esté escuchando y le guste lo que haces, obviamente que te contacte, te busque, te curiosee y haga cositas que nos hacen falta. Y más todo ese tipo de cosas tan bonitas y tan necesarias hoy en día, ¿sí? Sí, y otra cosa que me olvidé de decir, que también tengo un programa de yoga desde cero que se puede hacer directamente desde casa, y cada mes hay una clase presencial de tú a tú y una clase grupal de meditación que incluye ese formato que estoy ofreciendo yoga para que llegue a todos lados, independientemente del país, independientemente de las circunstancias de cada uno. Pues maravilloso, cero excusas. Ahí no hay nada de que me queda lejos o no. Perfecto. Gracias, Cecilia. María, ¿vamos contigo? Muy bien, pues nada, me presento. Yo soy María, nombre artístico Verde María, y llevo 25 años bailando, sobre todo haciendo espectáculos de fuego, malabares de fuego. Y nada, empecé a bailar en un viaje por África que tenía frío y ahí los tambores estaban muy presentes y empecé el movimiento. Y ya, entonces ahí ya no paré. Me encantó lo que es el mover el cuerpo. De ahí he liberado un montón de miedos y he soltado, he fluido, y entonces todo esto lo transmito a las personas que se acercan a mis clases. Tengo un método que se llama afrooriental, que las personas que se acercan, pues bueno, lo que me gusta es que tengamos la cadera bien suelta, todos los órganos y la musculatura de la pelvis bien fortalecida, los hombros también relajados, el pecho abierto, la sangre oxigenada, y así la mente explota y se nos van todos los miedos, y a la hora de tomar decisiones es un buen momento después de una buena sesión de baile. Después, que también hago la otra faceta, también es que hago guía de temazcales por el Camino Rojo, o sea, por la senda del Camino Rojo, con la tradición y el diseño. Y bueno, pues ahí también se trabaja el miedo
hay gente que sin saberlo pues tiene miedo a la oscuridad y ahí le viene, o estar en sitios cerrados, y ahí trabajo mucho el propósito, la presencia, el estar en la mente en calma y con nuestro objetivo claro. Y bueno, también hago clases online, hago clases presenciales, clases de baile sobre todo, hago tambores chamánicos como el que tenemos ahí arriba. Y nada, tengo una página web donde tengo todo el tema de baile, es verdemaria.com. También hago especiales para bodas, unión. Y luego en Instagram es maria.verdemar. En cualquiera de los dos momentos me pueden, o sea, y luego el teléfono está ahí. El teléfono también os puedo decir que es el 620 60 47 20. Hago temazcales también especiales para mujeres y luego también hago mixtos y bueno, pues ahí me gusta disfrutar con el movimiento, que me parece algo muy sanador y liberador. Pues se me hace súper interesante. Mira, después de una buena clase de baile, el tipo que te guste más, desaparece todo. Los miedos, sube la vibración y empieza la alegría. Así que muy recomendable y obviamente la gente que le guste, pues también que te contacte. Vale, María, gracias. Shari, ¿vamos contigo? Sí, bueno, sí, me resulta muy tentador todo. Nos apuntamos. Y yo voy a añadir el tema de la voz y el sonido, ¿no? Yo pues llevo como muchísimos años trabajando con la voz, ¿no? He sido locutora durante muchísimos años de radio y cantante, cantautora, bueno, pues tengo algún disco grabado y bueno, diferentes estilos de música y me parece la música, el sonido y sobre todo la voz, que es el instrumento que tenemos incorporado, una herramienta muy, muy potente que no nos lo podemos imaginar, ¿no? Para desbloquear miedos, para soltar, para liberar. Hay muchos miedos que están ahí bloqueados y que con la voz, con el sacar la voz, se pueden liberar. Hay unos trabajos súper interesantes, ¿no? Con este tema. Y bueno, yo es con lo que más conecto y con lo que más he conectado siempre. Entonces, bueno, empecé a trabajar con el sonido, con cuencos tibetanos, a ofrecer sesiones de relajación con cuencos, gong y canto de armónicos y de mantras, ¿no? Y me parecía que ahí faltaba un poco el tema físico y ya me empecé a formar también en el yoga. Y bueno, ahora ya es como que hago una fusión del yoga y el sonido, ¿no? De hecho, hago unas sesiones que las llamo yoga y sonido, en la cual en la relajación trabajo con instrumentos, con la voz, y luego también kirtans, también ofrezco, ¿no? De canto de mantras, grupales, tengo algunos programados aquí por Navarra, porque yo soy de Navarra. Y tengo aquí, pues, doy clases de yoga en diferentes lugares, en Pamplona, en Estella y me muevo por esta zona. Entonces, nada, si me queréis encontrar o si queréis escuchar un poquito la música que tengo hecha, pues en YouTube tengo un canal también que es Chari. Chari se escribe con TX, TXARI, Elvi, ELVI, de Eleta Villabona. Chari Elvi, ahí estoy en YouTube. Luego, si no en Instagram, pues chari.eleta.villabona. ¿Y qué más? Sí, bueno, teléfono si queréis, 657-867887. Pues suena genial, ahí tenéis un montón de herramientas y de opciones para la gente que le guste más una cosa o la otra. Lo importante es hacer algo, ¿no? Y no se me ocurre nada mejor que lo que estamos hablando. Bueno, pues si os parece bien, vamos ya directamente a preguntas, que si no se nos acaba el tiempo. Dice, soy Andrés de Andorra. Yo tengo miedo a muchas cosas. La pregunta es, ¿sería inteligente trabajar todos mis miedos o solo los que me afectan de forma más importante? ¿Quién le quiere contestar a Andrés? ¿Todos los miedos o los más importantes? Bueno, creo que la propia pregunta tienes la respuesta, ¿no? A ver, yo trabajaría todos, pero si tengo que elegir, pues obviamente los que me afecten a título personal. Me explico. Si yo tengo miedo a las cucarachas, pero también tengo miedo a la presencia, a comportarme en grupo, y me afecta más comportarme en grupo porque mi trabajo tiene que ver con la gente, pues trabaja más el miedo a estar en público, o a hablar en público, a tratar con la gente. Ahora, si los puedes trabajar todos, pues trabájalos todos, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, claro, pasito a pasito, primero uno, luego dos, luego tres, es sumar y sumar hasta que te sientas totalmente liberado y flotando, ¿no? Que puedas estar en cualquier situación y no sientas
Miedo. Miedo o freno. Claro. Pues eso, Andrés. Entonces, trabájalos todos, pero si tienes que elegir, pues los que te afecten más en tu vida. Por ejemplo, tengo miedo a relacionarme con personas del sexo opuesto, porque soy tímido, vergonzoso, lo que sea. Bueno, pues es un miedo importante. ¿Por qué? Porque el ser humano normalmente necesita la pareja o las parejas, ¿no? Entonces te digo, a título personal, trabaja primero los que más te afecten y después los que quieras. Dice, vale, mi nombre es Mercedes, de Sevilla. Tengo 35 años y me sigue dando miedo quedarme sola en casa. Y si es de noche, ya ni te digo. ¿Esto es normal? ¿Cómo lo evito? Es normal. Yo primero preguntaría qué es normal. Y después habría que explorar qué sentido tan grande tiene ese miedo para que perdure con tanta intensidad, ¿no? Como ella está diciendo como que descuadra su edad con el miedo que está teniendo, ¿no? Y lo que perdura. Pues algún sentido, yo creo y confío en que todo lo que nos pasa tiene un sentido. La invitaría a encontrar qué sentido tiene para ella ese miedo y a partir de ahí creo que será un gran trabajo. Claro, hombre, sería ideal saber el porqué. Y por supuesto, sería interesante que profundizaras en la razón de dónde sale, de dónde viene ese miedo. Pero fíjate que ese miedo a quedarse solo, Cecilia, lo tiene mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Y te digo, y a oscuras ya ni te digo. O sea, yo conozco mucha gente de 40, de 50, de 60 y más, que los dejas solos a oscuras y lo pasan realmente mal. Es que eso es un miedo relacional, incluso. Sí. O sea, si ha sido abandonado en la cuna y no podemos irnos hasta ese punto o más adelante, ¿no? Pero ese miedo se queda impregnado en la piel, en los genes. Entonces, claro, o sea, vos ya podés tener 50 años, que si no ganaste confianza en que la otra persona va a estar ahí para vos a lo largo de tu vida, va a seguir estando igual. Con la misma, va a aparecer con la intensidad. Pues sí. Y entonces es normal, Mercedes, ¿cómo lo evitas? Trabajándolo. ¿Cómo? Sí, o sea, hay que trabajarlo. Sí, claro. Primero entendiendo que es algo que tú estás percibiendo, que no es real. Que no te va a pasar nada estando sola en casa o a oscuras. Digo, lo que te vaya a pasar igual te va a pasar a oscuras, sola, con gente o sin gente. O sea, igual te va a pasar. Pero que no por estar sola y estar a oscuras te va a pasar algo. Después puedes empezar a practicar con lapsos cortos de tiempo. Estate 10 minutos, a oscuras total, y ve qué pasa. O 5, o en el momento que sientas mucho miedo, mucha ansiedad, enciendes la luz y la vuelves a apagar. Y cada vez te darás cuenta que no pasa nada. Es que si muchas veces no vamos hacia la raíz de ese miedo, es complicado darle vueltas porque al final no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Y también ayudaría que tú profundizaras en, ¿realmente estar a oscuras lo que te da miedo? ¿O es lo que te puede pasar estando a oscuras? Volvemos a lo mismo. Fantasmas, ataques, ¿qué es lo que te da miedo en realidad? Porque si nos quedamos en el miedo a la oscuridad, nos perdemos cuál es la razón real del miedo, de ese miedo que a lo mejor tiene esta Mercedes de Sevilla. Con lo cual, pues sería otra herramienta. Pero bueno, es completamente normal, Mercedes. De hecho, yo creo que el 99.99% de la humanidad tiene miedo a muchas cosas o a algunas cosas. Así que, bienvenida al grupo. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, tenemos más preguntas, pero nos pasa siempre lo mismo, nos quedamos faltos de tiempo. Verde María, gracias por compartir el programa de hoy con nosotros. Gracias a ti y a vosotras, un placer. Cecilia Carvajal, un abrazo. Gracias también por estar en el programa de hoy. Muchas gracias a ti por invitarme y un placer haber estado con mis compañeras, que me quedo con los datos de las dos, que quiero probar todo. Perfecto. Y Shadi, lo mismo, gracias por compartir parte de tus experiencias y tus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a ellas también. Yo también ya os he fichado, que me parece muy interesante todo. Perfecto. Y nada, los que nos estén escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo a todos.